Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Continuamos en nuestro programa Aqeedah, creencia, teología, en la cual seguimos aprendiendo sobre los textos del Sagrado Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam relacionados con nuestra Aqeedah, con nuestra creencia, con nuestra teología, con aquello que son los pilares de la fe en el Islam. Y como hemos hecho en nuestros primeros programas, estamos hablando sobre definiciones, palabras que son muy importantes saber qué definición, qué implicancias, qué profundidad tienen cuando hablamos en el contexto de la teología islámica. La palabra que vamos a estudiar hoy es la palabra imán, fe. En el Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal elogia al imán, la fe, y a las personas de fe, como en este versículo que vamos a ver. Allah Azza wa Jal dice: por cierto que triunfarán los creyentes. En otro versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal dice: esos son quienes siguen la guía de tu Señor y quienes triunfarán. En estos dos versículos, Allah Azza wa Jal elogia a las personas que tienen fe. Y dice que aquellos que desarrollan su imán, que tienen su imán, que no solamente son muslim, sino que son mu'min, que tienen el imán en sí mismos, en su corazón y en sus acciones. Esas personas, Allah Azza wa Jal dice en estos versículos, son los que triunfarán. Y en el segundo versículo dice: son quienes están en la guía de tu Señor. Es decir, que para estar en el camino de Allah, en el Sirat al-Mustaqim, en el camino recto, son aquellas personas que trabajan su imán, que desarrollan su imán. El imán al que se refieren estos versículos no es el aqeedah, la creencia. Hay una diferencia entre el imán y el aqeedah. Estos versículos hablan con la palabra imán. La aqeedah es la base y el cimiento del imán. La creencia es la base de la fe. El imán es la fe que firmemente se establece y se arraiga en el corazón, que se pronuncia en palabras y se traduce en obras. La creencia que reside en el corazón, pero no tiene una manifestación, es una creencia vacía, nula y fría, que no merece ni siquiera ser llamada aqeedah, mucho menos imán. Existen personas que conocen la verdad, pero que no viven acorde a esa verdad. Otras personas se resisten a la verdad, a pesar de que la conocen y la reconocen. De la misma manera que el ejemplo que tenemos de Iblis, de Shaitán, que a pesar de que tuvo acceso a las grandes verdades universales, estaba en los cielos, en el paraíso, adorando a Allah junto a los ángeles. Sabía de la veracidad de la existencia de Allah, a pesar de eso se rebeló contra su Señor y le dio la espalda. Hay gente que es así. Hay gente que sigue el ejemplo de Shaitán. Y a pesar de que ha experimentado en algún momento el imán, la fe, y sabe de la veracidad, le da la espalda al libro de Allah. ¿Y cuántas personas y en cuántos momentos podemos, luego de tener la certeza del imán y de que lo que dice en el Sagrado Corán es la verdad, que lo que se ordena en el Sagrado Corán el musulmán debe hacerlo, y que lo que se prohíbe en el Sagrado Corán el musulmán debe abandonarlo, como una actitud de querer desconocer la verdad,
¿Cuántas personas, a pesar de saber que es algo ordenado, no lo cumple? Y a pesar de saber que es algo prohibido, lo comete igual. Esto es por falta de imán. El faraón se encontraba completamente seguro de que los milagros realizados por Moisés provenían de Allah. Pero el orgullo, la arrogancia que tenía, no le permitió creer. Eso nos muestra Allah Azza wa Jal en el siguiente versículo que vamos a ver. Allah dice en el Sagrado Corán: y a pesar de estar convencidos de la verdad de los signos, los negaron injusta y arrogantemente. Moisés se había dirigido al faraón diciéndole, en otro versículo del Sagrado Corán, que vamos a ver ahora: tú sabes bien que solo el Señor de los cielos y de la tierra ha enviado estos milagros claros. Moisés le dice esto al faraón, lo que evidencian estos dos versículos que acabamos de leer es que el faraón sabía de la verdad. El faraón sabía de la magia. Y entonces, cuando se presentó Moisés, a quien el faraón ya conocía como persona, y con los milagros que acompañaron a Moisés, el mensaje que Moisés le transmitía a Faraón sabía que era cierto. Pero ¿qué fue lo que le hizo rechazar el mensaje? La arrogancia y la soberbia. Y la arrogancia y la soberbia no pueden ir juntos al imán. Se contradicen unos a otros. Otro ejemplo de esto lo encontramos en el Sagrado Corán. La gente del libro que convivía con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la ciudad de Medina reconocían en Muhammad a un mensajero de Allah. Pero la soberbia y el no tener la capacidad de abandonar las costumbres antiguas hizo que, a pesar de saber la verdad, los rechazara. En un versículo que vamos a ver ahora, Allah Azza wa Jal nos dice: aquellos a quienes concedimos el libro conocen al mensajero como conocen a sus propios hijos. Y por cierto que algunos de ellos, a pesar de reconocerlo, ocultan la verdad. En este versículo, Allah Azza wa Jal nos dice que esa gente que convivía con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que lo conocía, veían en él las señales, los signos de que él era un profeta. Sin embargo, a pesar de que lo reconocían, no lo aceptaban. Es decir, que el hecho de saber, de reconocer la verdad, no implica que uno tenga aqida, creencia en ello, ni que uno mucho menos tenga imán. Entonces, estos versículos nos hacen reflexionar sobre eso. Que nosotros reconozcamos la verdad en el Corán no significa que tengamos el aqida, y mucho menos significa que tengamos imán. Otro ejemplo de esto lo encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su tío Abu Talib reconocía que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era profeta de Allah. Sin embargo, por el miedo al qué dirán, al qué iba a decir la gente de su pueblo, la gente que lo conocía, de que él estaba abandonando la tradición, la costumbre, la religión de sus ancestros, el temor a ese reproche hizo que él no aceptara, no tomara ese conocimiento, ese reconocimiento como aqida ni como fe. Abu Talib dijo francamente: sé que la religión de Muhammad es la religión más pura del mundo,
Y si no fuera por el miedo al reproche y la calumnia, deberías reconocerla abiertamente. Y aquí es donde vemos un peligro muy grande, porque todos sabemos que Abu Talib, tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, murió no musulmán. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habló de ello. Y aquí es donde se necesita ese compromiso, esa rebeldía, de no dejar que el ambiente en el que vivimos nos condicione para hacer aquello que nuestros principios nos manda que tenemos que hacer. Es decir, para pronunciar el testimonio de fe, para aferrarse a la creencia correcta y vivir según ella, se necesita esa firmeza, esa rebeldía de ir en contra de lo que es el status quo, lo que está establecido, las costumbres y las tradiciones de los antiguos, y sobrepasar eso. Es decir, no importa lo que la gente va a decir de mí, lo que me importa es que voy a reconocer y a complacer a mi Señor. El imán, en ese aspecto, no significa solamente reconocer la existencia de Allah, sino que es creer de corazón, corroborar esa creencia mediante las palabras y adoptar una forma de vida prescripta por Allah. Todo eso significa la fe. A veces se describe como la fe como el reconocimiento de que existe un creador. Pero el Corán y la Sunna contradicen este concepto. El Corán y la Sunna hablan no solamente de reconocer, sino de entregar la voluntad al Creador y vivir la vida adorándolo a Él como Él enseñó a través de los profetas y llevando un código de vida ético, acorde a una ética que transmitieron y enseñaron los profetas. Es por todo esto que está en el Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que cuando los imames, los sabios de las primeras épocas hicieron la primer definición de la palabra imán, fe, dijeron, el imán es creer en el corazón, proclamar esa creencia con palabras y ponerla en práctica con las obras del cuerpo. Es decir, todo esto es lo que teológicamente hablando, islámicamente hablando, significa la palabra fe. Reconozco con mi corazón y creo firmemente en ello. Eso implica que mis palabras proclaman esa creencia abiertamente, pronuncia el testimonio de fe y las palabras que dice son un reflejo de esa creencia que hay en su corazón. Y no solamente eso, no solamente una creencia con el corazón y unas palabras que dice, sino que su forma de vivir, la forma en que adora a Allah, son un reflejo, una consecuencia de eso que está en su corazón. Si esos tres componentes están presentes en una persona, entonces ahí es donde se considera que esa creencia pasa a ser imán. Todo esto es necesario para que exista el imán en una persona. La aceptación en el corazón, la expresión de la palabra y también la obra física. Todo esto es imán. Si alguna de estas no está, entonces es una realidad que no es tal. Para que sea realmente imán y fe, todo esto tiene que estar entrelazado. El tasdiq en el corazón, la pronunciación y la expresión de esto con las palabras, y también la obra según ello. Esta frase que hemos dicho, que era por la cual los sabios de las primeras generaciones definían la fe, es decir, a lo que se encuentra en el corazón, que se pronuncia con palabras y que se traduce en actos,
Esa es la posición de la enorme mayoría de los sabios de Ahlus Sunnah o el Jamá de las primeras generaciones. Entre los que pusieron exactamente esta definición de la palabra imán está el imam Malik ibn Anas, también el imam Shafi'i y también el imam Ahmad. El imam Abu Hanifa, rahimahullah, tenía la opinión de que la fe, el imán, es la aceptación en el corazón y la proclamación, mientras que las obras son un reflejo de la fe, pero no son necesariamente una condición de la fe. Y esta es una pequeña diferencia, uno podría decir, en la expresión de la frase, la definición, pero todos estaban de acuerdo en que para ser imán tenía que haber una creencia sincera en el corazón, una expresión de la misma, que las palabras tenían que reflejar ese imán y que las obras eran un reflejo de la fe. Es decir, cómo actuaba esa persona y cómo adoraba a Allah son un reflejo de la fe que tiene en su corazón. Algunos imames los consideraban una condición, es decir, las obras son condición de la fe, y otros lo consideraban un reflejo. Y como dijimos, esta es una diferencia demasiado sutil. Analicemos entonces un poco más la relación que existe entre el imán, la fe, y las obras. La fe tiene dos condiciones esenciales. Primero, la creencia profundamente arraigada en el corazón y los hechos que la manifiestan. Es decir, el imán tiene dos condiciones fundamentales. Primero, lo que se encuentra dentro del corazón, y segundo, lo que esa creencia en el corazón expresa, ya sea a través de las palabras o a través de los hechos. Si alguna de estas dos componentes no se encuentra presente, demostraría la nulidad de la fe o el desequilibrio o la enfermedad de esa fe. Para hacerlo un poco más gráfico, imaginemos la fe como el imán, como un árbol. Este árbol tiene unas raíces y también tiene unas ramas con unos frutos. La fe, el imán, es el árbol. Las raíces del árbol es el aqida, la creencia, que está profundamente arraigada en el corazón. El tronco, las ramas y los frutos son las obras y las consecuencias de esa fe. Si pensamos en esa imagen completa, es decir, este árbol fuerte, que tiene unas raíces fuertes, una aqida fuerte, un imán fuerte, un tronco fuerte, y un fruto, que son las obras, ya sean las palabras o las acciones físicas, ese es el árbol perfecto. Pero, ¿qué pasa si tenemos ese árbol sin raíces? Si las raíces son arrancadas. El árbol indefectiblemente muere. La fe y las obras, si no existe la aqida correcta, no son aceptables. De la misma manera, el imán no puede existir si no hay aqida, o si la aqida está enferma o corrupta. Por otro lado, si imaginamos ese árbol, el cual no tiene tronco, o sus ramas y sus frutos son cortados, esa raíz se va a debilitar y puede incluso morir. Ese es el ejemplo del Islam de una persona. Si la persona tiene la aqida,
su fe depende de sus obras. Si esas obras son cortadas, si esos frutos, esas ramas, si ese tronco es cortado y solamente tiene la expresión, es decir, el aqida, sin obras, esa aqida está corrupta, enferma, o incluso, como dicen algunos de los sabios, muere, desaparece. Es decir, quien dice creer pero no obra, muestra que su aqida está contaminada, enferma o incluso muerta, inexistente. Es decir, que en ese caso la persona que dice que cree pero no obra es una persona que se está contradiciendo a sí misma, porque las obras son una consecuencia necesaria, una posición necesaria para quien dice que cree. Todo aquello que está mencionado en el Sagrado Corán que se debe hacer o que no se debe hacer, cumplirlo, es parte de la fe. Cometer lo prohibido, aun cuando sea pequeño, disminuye nuestra fe. Esto demuestra el peligro que corren aquellas personas que son negligentes con sus obras, que se apartan de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Incluso algunos que toman asuntos de la sunna o que son islámicos y importantes y los describen como intrascendentes o insignificantes, que no tienen importancia. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que guíe y perdone a todas estas personas, porque en el Islam nada es insignificante. Todo es importante. Claro que existen cosas más importantes que otras, pero la obra, la puesta en práctica de aquello que decimos creer, como vimos con el ejemplo del árbol, es importantísimo. Para tener con vida nuestro imán, debemos evidentemente obrar. El imán aumenta con las buenas obras y disminuye con los pecados. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán, como podemos ver: Él es quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes para aumentarles la fe. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: los grados del imán, de la fe, son más de 60. El grado más alto de la fe es el testimonio en la unicidad de Allah, la shahada. Y el grado más bajo de la fe es quitar un obstáculo del camino. Y el pudor es uno de los grados de la fe, del imán. Este es un hadiz auténtico narrado en Sahih Muslim. Este hadiz confirma que la fe es parte del imán. Que la creencia que tenemos en nuestro corazón es parte del imán y necesario. Que la expresión de la shahada es parte del imán. Y que obrar, y fíjense que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice quitar algo perjudicial del camino, una obra. No estaba hablando de la oración o del ayuno, sino que esta obra que por creer en Allah, y Allah quiere que beneficiemos a nuestras personas, a los prójimos, obrar de esa manera refleja nuestro imán. Quien hace el bien, su imán aumenta. Y quien hace el mal, quien comete pecados, su imán disminuye. Y por eso es que el musulmán, cuando hace buenas obras, siente que su imán aumenta y eso lo incentiva a hacer más buenas obras. Y por el contrario, cuando una persona comete un pecado, siente que su imán, su fe, se oscurece y ya no tiene la misma fuerza para hacer buenas obras. Por eso es que le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos guíe y que nos dé luz y que nos permita hacer buenas obras para aumentar nuestro imán y que nos proteja de caer en el error, en la equivocación y en el pecado, y que ello disminuya
nuestro imán. Así terminamos nuestro programa de hoy, nuestra definición y análisis de lo que significa la palabra imán, fe, y los invito a que me sigan acompañando en estos programas que hemos llamado Aqida, creencias o teología. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.